Bien, voy a explicarles un poco cómo es que nació toda esta idea, o sea, de dónde fue que o por qué decidí hacerlo. Así que vamos a realizar esta pequeña explicación para más o menos dejar algunas cosas claras. Eh, Publiqué primero el anuncio con el motivo de saber qué era lo que pensaban, qué tanto lo esperaban o también recoger aparte las dudas o confusiones que puedan haber. Vamos a hablar entonces de cómo surgió todo esto. Yo estaba diseñando una aplicación y cuando uno diseña una aplicación, etcétera, tiene una interfaz definida, es decir, un frontend, etcétera. Y pues este diseño del frontend no siempre va a coincidir con lo que tienes en el sitio de administración de Django. Entonces lo que normalmente yo realizo es lo siguiente. Aquí tiene unas pequeñas tablas donde tenemos producto, tenemos categoría y tenemos, por ejemplo, algo que se llama boleta que está enlazada con tienda y con el cliente. Ahora, en todo proyecto siempre hay tablas principales y bueno, en toda base de datos también, tablas principales y las tablas secundarias. Entonces, ¿qué es lo que el problema que me encontré? Que el cliente, por ejemplo, le gustaba el diseño de la interfaz principal de toda la aplicación, pero cuando queríamos, o quería realizar la parte de, en este caso, registrar, por ejemplo, si teníamos productos, cada producto estaba categorizado, entonces tenía que registrarme una categoría, pero la categoría solo necesitaba el nombre y nada más. El producto obviamente tenía mucha más lógica, es la tabla principal, pero categoría no. Entonces yo lo que normalmente hacía era que en el sitio de administración de Django registraba no los principales sino los secundarios, es decir, como categoría, como por ejemplo una tienda, se podía elegir un departamento, un distrito, etcétera. Y obviamente solamente se registra el nombre de esto, ya que la principal es tienda, que es donde recoges todos estos datos o estas relaciones. En boleta teníamos el tipo de moneda, soles, dólares, euros, yenes, etcétera, el tipo de pago, efectivo, a través de tarjeta de crédito, de débito, etcétera. Y del cliente tenemos su tipo de documento, puede ser RUC, DNI, documento nacional de identidad, extranjería, etcétera. Tenemos departamento, distrito, el país, qué tipo de cliente es, natural, jurídico, si tiene alguna discapacidad, porque si quieres manejar que por ejemplo un descuento especial para tus clientes que tienen alguna discapacidad, etcétera. O sea, cosas así. Entonces estas tablas de aquí son simplemente la secundaria donde voy a registrar el nombre y algún que otro dato extra, pero no tiene mucho más. La principal es cliente, la principal es tienda, la principal es boleta, la principal es producto. Entonces yo lo que hacía normalmente era que en el sitio de administración pues registraba exactamente esas, las secundarias. Y ahí registraba toda la información de forma rápida, etc. Pero obviamente ahí yo estaba pensando como desarrollador, porque cuando el cliente lo iba a utilizar, yo tenía que crearle una interfaz propia para el cliente, donde el cliente también pueda hacerlo, ya que si yo le decía hazlo desde el admin bloqueaba ciertas cosas para que no se puedan hacer. La queja del cliente fue esta interfaz con esta interfaz no se parecen. Yo aquí estoy acostumbrado en la principal a un modo y en cambio acá está todo organizado de otro modo, etc. Entonces, lo que primero pensé es, bueno, voy a cambiar el diseño de la interfaz del admin, pero para cambiarle todo el diseño de la interfaz del admin, pues era mucho rollo. Entonces dije, yo lo que quiero es poder diseñar mi propia interfaz, pero poder tener en esa propia interfaz, obviamente, los crux para estas tablas secundarias, que solamente voy a tener no las principales, sino las secundarias, que es donde se va a colocar todo el resto de información, porque las principales son las de los procesos principales dentro de la aplicación que tiene todo un compuesto más complejo. Entonces, yo tendré que crearme la vista para editar, crear, listar, eliminar para cada una de las secundarias, las rutas para cada una de ellas, etcétera, y ahí recién poder, después de que hago todo ese proceso en el backend, irme al frontend, diseñar la interfaz, etcétera. Entonces me parecía muy tedioso. Entonces decidí y dije, pero ¿qué pasa si así como en el admin yo registro mi modelo y el admin lo que me permite justamente es, como son aplicaciones secundarias, que solo registra un nombre y algún otro dato y nada más, y los listas, los editas o los eliminas, pues él ya te crea unos CRUD básicos. Por eso es que el nombre CRUD básico. Entonces, CRUD básico, entonces de ahí el nombre.
Entonces yo lo digo, bueno, me voy a centrar en esa característica, voy a ver la forma de generalizar CRUDs, pero de forma básica para estos casos, para que cuando yo diseñe mis aplicaciones, las interfaces, etcétera, yo no tenga que depender del admin de Django y que no surge este problema de que las interfaces son distintas, sino mantener una sola línea de diseño en toda la aplicación, en todo el producto como tal. Y no tener que matarme creando la vista, los CRUDs para cada uno y las rutas también, etcétera, sino que lo haga de forma automática con solo yo tener mi modelo y de una u otra manera registrarlo, algo parecido a como lo hago con el admin. Ese fue el motivo por el cual me salió la idea de poder realizar esto, porque me encontré con este pequeño inconveniente en el desarrollo habitual de una aplicación. Entonces, para ahorrarme un poco de tiempo, dije, bueno, voy a ver si se puede, y si puedo hacerlo, pues bienvenido sea. Ahora, si no puedo hacerlo, bueno, no me queda de otra. Pero ese fue como el camino, la parte inicial, por qué empecé todo. Entonces, a eso es lo que les explicaba, que cuando diseñamos nuestra aplicación, algunas veces la interfaz del sitio de administración de Django no está acorde al diseño del resto de la aplicación. Que es lo que me encontré. Algunos utilizamos el sitio de administración para registrar información de forma más rápida. Pero cuando todo esto ya pasa a producción, por lo general, la mayoría tiene a crear sus propias interfaces para administración. Pero para estos modelos o tablas secundarias, pues también tienes que crearte todos tus CRUD, etcétera. Y no, por ejemplo, me puedo ir a Django REST Framework y agarrar y crearme mi model viewset, por ejemplo, que me crea todo de forma automática, pero igual yo tengo que escribir un model viewset por cada uno. Y pues, tampoco que quiero hacer eso. Entonces ahí es donde entra a tallar todo esto. Y tampoco quiero irme a Django REST Framework, sino basta con Django, por así decirlo. Entonces en estos casos, pues, si diseñamos nuestra propia interfaz, tendríamos que escribir el código de CRUD de cada modelo que necesitáramos para que la aplicación mantenga el mismo diseño, es lo que les estaba explicando. Ahora, con este plugin, que son unos pocos archivos básicamente, que le he puesto Django Automatic CRUD, no es necesario que escribas el código de cada vista y ruta de cada modelo simple. Aquí recargo el modelo simple, porque es simplemente hago referencia a esas tablas secundarias que les acabo de explicar. Sino que solamente vas a escribir el modelo de ellos y irás directo a diseñar la interfaz, porque ya te va a crear el CRUD y las rutas de forma automática. Entonces, eso es lo que tenía que dejar claro, porque muchos se habían confundido, por ejemplo, cuando publiqué el anuncio de que iba a ser una modificación al sitio de administración, que algunos comentaban que, por ejemplo, esto no iba a funcionar para casos complejos porque quiero hacer gráficas, etcétera, pero yo en ningún momento dije que era para eso. Yo dije que iba a ser para cursos básicos, y es lo que estoy explicando. Por eso me estoy tomando el trabajo de explicarle todo el camino, y aparte para que más o menos sepan cuál fue el proceso que seguí de desarrollo. Siempre es bueno compartirlo. Entonces, tenemos que va a estar inspirado en el sitio de administración de Django, específicamente en una característica del sitio de administración de Django, básicamente, ya que entre las principales características del sitio de administración de Django están los CRUD básicos con solo crear los modelos, una interfaz para registro de datos de forma rápida y una importación de datos para nuestros modelos de forma rápida. En este caso yo me centré en este que está marcado, en CRUDs básicos con solo crear nuestros modelos. Es en lo que me centré y es en lo que en lo que fue creado y para lo que fue pensado. No fue pensado para algo más. Ahora, que se pueda seguir escalando y realizar algunas modificaciones, se van a ir realizando a lo largo del camino, y bueno, si alguno quiere colaborar, pues también lo puede hacer. O con ideas, o haciendo un pull request, etcétera. Ya dependería. Entonces, lo que Django Automatic CRUD te va a permitir cuando lo instales y lo utilices, que como les repito, es una especie de mini paquete porque son realmente pocos archivos, pero que realizan todo el proceso. Básicamente es como si fuera una aplicación dentro de Django, una aplicación que te permite realizar todo esto. Entonces te va a permitir tener CRUDs básicos, siempre recargo esta palabra básicos, con solo crear y registrar los modelos. Algo parecido como lo hacíamos con el admin de Django. Tener rutas automáticas para los CRUD, es decir, cuando tú registres tu modelo, el admin de Django crea unas rutas de forma automática, pero están ligadas a su interfaz y a su diseño. En este caso no van a estar ligadas a ninguna interfaz, y tú vas a poder tenerlas libremente y asignar a la interfaz que tú desees. Y de ahí es que parte de las dos formas o dos tipos de CRUD que va a tener o tiene permitido
puedes utilizar con esta aplicación. Que son los normales, que son los que recarga la página al enviar la petición, le indicas en qué template, etc. Y los segundos son vía Ajax, es decir, a través de JavaScript, tú envías la petición o a través de Postman, por ejemplo, etc. No importa de dónde esté realizando la petición, porque no están enlazados a una plantilla como tal. Entonces esa es la segunda opción, que es lo que permite la flexibilidad, que es lo que mencioné en el anuncio. La flexibilidad ¿de qué? De que te permita, en este caso, crear tu interfaz, la que tú desees, con la herramienta que tú desees de frontend, y simplemente atarlo a, en este caso, la ruta que se haya creado para el modelo al cual estás haciendo referencia. Ahora, obviamente, vas a tener que los nombres de los campos que envíes tengan coherencia con los modelos que tú tengas registrados, porque si no, no va a ser adivino, o no hay cómo ser adivino para saber a qué campos corresponden. Eso ya es un poco obvio, pero siempre es bueno recalcarlo porque alguno se puede hacer la pregunta. Además, dentro de todas estas rutas va a incluir una URL, una ruta más, para generar un reporte, y aquí el nombre lo dice, genérico, es decir, un reporte general nada más en formato de Excel para el modelo que haya registrado. Es decir, si yo tengo mi modelo categoría, que es la categoría de productos, si yo tengo 100 registros y quiero sacarme todos esos de forma rápida, pues ya vas a tener una ruta en específico de forma automática, que simplemente le haces la petición y te devuelve el Excel con todos estos 100 registros. Y ahí los tendrías, y ya los tendrías de forma rápida. Obviamente esto puede servir tanto para modelos secundarios o para modelos principales, con la obviedad de que si son un modelo principal o algún modelo secundario tiene una relación, la clave que te va a salir ahí no es una cadena legible, sino el ID de la relación, porque obviamente se está tomando así. Esto puede cambiar más adelante, habría que verlo o no, si se pone ya el nombre, etcétera, habría que ver una forma, pero de momento está así, pero que sepas que ahí te va a ir. Y por último, quería dejar claro que Django Automatic Route no es una personalización del sitio de administración de Django, porque no tiene nada que ver con que yo he creado una interfaz propia, sino es otra cosa. Y además, Django Automatic Route no es para realizar CRUDs complejos o CRUDs de modelos principales, como los que ya les había mencionado al inicio. Es decir, si tengo toda una lógica para registrar mi producto o para listarlo, etcétera, obviamente no voy a utilizar Django Automatic CRUD para generarme un CRUD automático con ellos, porque yo no le voy a poder especificar la vista, ya que va a estar automatizada. Ya más o menos me van entendiendo. Eso es lo que quería dejarles claro. Entonces, teniendo todas estas cosas en cuenta, espero haber aclarado algunas dudas de las que ya puedan haber surgido desde el anuncio, como las que mencioné que algunos estaban pensando hacia dónde estaba enfocado. Parece que no habían entendido muy bien el mensaje o no había sido yo muy claro. Espero que haya quedado un poco más claro. Entonces voy a seguir subiendo los vídeos conforme en esta lista de reproducción, explicándoles todo, cuál fue el proceso que tuve, todo el proceso de investigación, qué fue lo que encontré, cómo me inspiré, que fui creando poco a poco el código hasta que ya esté creado, y luego hacerles un tutorial de ejemplo de cómo utilizarlo, por ejemplo, dónde lo he estado utilizando, sin que, bueno, no había cómo se podía, sin que no se haya notado, porque, bueno, no había cómo saberlo, más que, bueno, yo lo sabía porque yo era el que lo había puesto. Y bueno, si alguna duda, pregunta que tengan, pues pueden dejarla en los comentarios, por alguna de las redes sociales o por la página web del canal como tal. Así que voy a seguir actualizando. No sé cuántos vídeos vayan a hacer, pero sí sé que van a ser más o menos bastantes, porque ya me conocen, voy a explicarles bastante a detalle todo lo que, por el proceso que realicé y todo lo que se tomó en cuenta para realizar esta pequeña aplicación plugin que le llamo yo, por no decir una pequeña aplicación dentro de Django, que permite realizar todas estas funciones.